Muchas gracias y bienvenidos a esta sesión que, como bien han dicho, es innovadora. La primera vez que vamos a hacer esta sesión de preguntas y respuestas donde ustedes tendrán el protagonismo. Esta sesión se llama Seamos rebeldes, respetemos las reglas. Lo que buscamos es compartir reflexiones que nos promuevan y nos incentiven a actuar correctamente. Y no solamente eso, sino, como dice ahí, fortalecer la institucionalidad del país, que los expositores anteriores han mencionado como camino para el desarrollo. Ayer también les di reglas, hoy lo haré nuevamente. Vamos a contar con 3 ejes temáticos. Ustedes ya han tenido en la plataforma los ejes, con la finalidad que vayan diseñando algunas preguntas. Vamos a levantar 8 preguntas por eje temático. Y luego, para ello, ustedes van a tener que hacer preguntas puntuales de 1 minuto, muy directas, para poder avanzar y contar con las 8 y de esa manera nuestros expositores que están aquí puedan responderlas. Ellos van a tener 3 minutos para poder responder el bloque de preguntas por cada uno de los ejes temáticos. Como ayer les indiqué, les pedimos mucho respeto a los tiempos, respeto a todos, a los expositores y a ustedes también. Síntesis, preguntas concretas y ejemplos relevantes. Ejemplos que puedan tener ese impacto no solamente en el país, sino en el mundo. ¿Qué es hacer lo correcto? Hacer lo correcto, como hemos visto, no es solo cumplir la ley. Hacer lo correcto va más allá. Implica no hacer daño a otros, el respetar, el ser tolerante, e incluso ir también más allá de hacerlo socialmente respetado y aceptado. Porque eso es indispensable para llevarnos al desarrollo, para avanzar hacia él. Lo que buscamos en este CADE universitario y en todas las ediciones es efectivamente buscar motivar la ciudadanía activa, la participación de cada uno de ustedes, el comportamiento íntegro y los valores, y fortalecer la institucionalidad. Vamos a comenzar con las preguntas. Es importante, como tenemos aquí a la rectora de la Universidad del Pacífico, que es la líder de una universidad prestigiosa en el país y que además forma jóvenes profesionales en valores, y tenemos a Pablo que está a cargo del proceso de reconstrucción nacional, el proceso tan importante que necesitamos para poder seguir avanzando y creciendo como país. Nos gustaría que Pablo y Elsa nos cuenten un ejemplo o caso concreto que refleje la importancia que representó para ustedes hacer lo correcto. Y de repente, Pablo, podemos comenzar contigo. ¿Cómo no? Y me voy a levantar porque la verdad es que si no, los voy a aburrir y yo mismo me voy a aburrir. Y el caso concreto que quiero compartir con ustedes sobre hacer lo correcto tiene que ver directamente con el trabajo cotidiano que me han encomendado. Los terribles eventos del Perú que vivimos este verano desnudaron lo peor del país, esa incapacidad de articularnos, de respetar nuestro espacio, de vivir en armonía con la naturaleza. Y una expresión de ese lado oscuro y negativo es esta constante incapacidad también de respetar las reglas. No ha habido nada natural en esta tragedia que no es un fenómeno natural, que es más bien un fenómeno social. Hemos ocupado los lechos de los ríos, hemos invadido terrenos por donde pasaba el río, y eso evidentemente ha ocasionado grandes pérdidas y enormes impactos que todos estamos pagando hoy día. Uno recorre el río Piura y lo que descubre es que el río ha sido literalmente estrangulado por estos desarrollos nuevos urbanísticos, centros comerciales, estacionamientos, locales municipales construidos en el lecho del río. Y nos sorprendemos cuando el río, con su avenida de gran volumen de agua, se desborda. El río se ha desbordado ahí donde fue estrangulado por este comportamiento irrespetuoso y un comportamiento que además desconocía reglas básicas que no han sido respetadas. Entonces, el fenómeno del Niño desnudó lo peor del Perú, esta incapacidad de respetar las reglas sobre temas tan básicos como la convivencia en el espacio físico que ocupamos. Pero el fenómeno del Niño también reveló lo mejor del país,
la capacidad que tenemos de mostrar a los peruanos de ponernos de acuerdo para ayudar a los demás. La solidaridad que muchos de ustedes vivieron en carne propia, donando su tiempo, alimentos, víveres. Se movilizaron los jóvenes peruanos para ayudar y tenderle un brazo, tenderle una mano a las víctimas de esta tragedia. Entonces, el fenómeno del Niño desnudó lo peor, pero también puso de manifiesto lo mejor. Y yo creo que la síntesis de este esfuerzo y uno de los grandes aprendizajes es que podemos maximizar el bienestar del Perú si somos respetuosos de estas reglas. No respetar las reglas puede en el corto plazo significar algunos beneficios oportunistas para los individuos, pero en el mediano y largo plazo el no respetar las reglas nos lleva de un equilibrio virtuoso de bienestar para todos a un equilibrio trágico de pobreza y subdesarrollo. Respetar las reglas es fundamental para evitar desastres como el que hemos tenido en el verano pasado y fomentar el crecimiento y el desarrollo sostenible del país. Muchas gracias, Pablo. Elsa. Bueno, hola chicos. Yo hace 30 años que soy profesora, por lo tanto, de lo que les puedo hablar es más que nada de ustedes, de lo que veo todos los días en las aulas y de cómo para mí hacer lo correcto es hacer que muchos de ustedes lleven ideas claras de cómo van a cambiar este Perú. Y les quiero contar un poco lo que suelo ver. Cuando nos preguntamos por qué tenemos que hacer lo correcto, es porque tenemos que desterrar una serie de antivalores que no todos tenemos, pero tenemos muchos peruanos. Y lo que quiero hacer en poquito tiempo es compartir con ustedes algunas frases que todos decimos, por las que todos muchas veces nos reímos, pero que marcan claramente el por qué hay antivalores que tenemos que cambiar desde la juventud y para el futuro. Algunos peruanos somos un poco cínicos. Roba, pero hace obra, ya lo dijeron temprano, ¿sí? Hay mucha gente que piensa, bueno, pero hace obra, no importa que robe. Echa la ley, echa la trampa. Muchos creemos que en el Perú esto es lo común. ¿Cuántos no hemos dicho alguna vez, las palabras se las lleva el viento? ¿No? Una cosa es lo que dices, otra cosa es lo que haces. Y luego, el que puede, puede, el ejercicio del poder. El ejercicio del poder algunas veces en el Perú va sobre cualquier pedido legítimo, porque el poderoso tiene más voz. Y ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Cuántas veces hemos caído en ese cinismo? Eso es lo que hay que cambiar. Desconfianza, somos muy desconfiados. Pensamos que la pita siempre se rompe por el lado más débil. No creemos. Hemos visto muchos ejemplos de que esto ha sido así. Tenemos que cambiarlo. El papel aguanta todo, ¿sí? Se escriben maravillas, pero de ahí a hacerlas. Y por otro lado, el papelito manda. Si no me lo das por escrito, no te lo creo. ¿Por qué no nos creemos? ¿Por qué no nos creemos mutuamente? A otro perro con ese hueso, otra vez la desconfianza. Y esta frase que la encontré buscando algunas frases muy peruanas, yo nunca la había oído, pero fíjense lo que dice. Cielo serrano, cojera de perro y llanto de mujer, no has de creer. Terrible, machista encima la frase, ¿sí? Yo nunca la había visto, pero la leí y pensé, no puede ser que exista esta creencia entre los peruanos. Pesimismo. ¿Somos pesimistas? Muchos peruanos sí. Para el pobre no existe la justicia. ¿Lo han escuchado? Muchas veces. Todos los días lo escuchamos y muchos lo creemos, ¿cierto? Y esta frase de Reina Pachas, ¿la conocen? ¿Saben quién es Reina Pachas, no? O se es clavo o se es martillo. Terrible, ¿no? Te tocó nacer aquí, pues, piña. Y por algo pasan las cosas, como si los peruanos tuviéramos que cargar con una mala suerte que merecemos. ¿Por qué pensamos así? Todo eso tiene que cambiar. Criollada, informalidad, muy, muy nuestro.
¿Y cómo es? ¿Cómo es? Otra frase que siempre usamos, ándale echando tierrita nomás a esto. ¿Sí o no? No te van a pagar, no te van a cumplir, anda, échale tierrita. Un extranjero escucha todas estas frases y no entiende. Eso quiere decir que es una frase muy nuestra. Hazme la gauchada, pues, hazme la gauchada. Sáltame, adelántame, no me pidas los papeles. Súper peruano. Métele floro nomás. Y eso se ríen porque eso hacen con sus profesores, ¿no? Métele floro, ¿no has leído nada? Métele floro. Muy peruano. Una criollada. Ya fuiste. ¿Sí? Ya fuiste. No importa qué estás pidiendo, ya fuiste. Ahorita te lo llevo. Mañana se lo traigo. ¿Para cuándo? Ah, ya, mañana. ¿Qué significa mañana? Nunca. ¿Qué significa ahorita? En unas 7, 10 horas, de repente mañana. ¿Sí? Muy peruano. La criollada, la informalidad está en nuestros valores. El irrespeto, que es más serio. Calla, tía. ¿No? No dicen calla, abuelo. Calla, tía. Arranca nomás. ¿Sí? No tengo plata, pues, ¿por qué me cobras? ¿Sí o no? Y nos molestamos porque nos cobran. Qué mal amigo. ¿No? Y nos molestamos, eso es lo peor. Es mujer, pues. ¿Cuántos piensan eso? Ojo, ¿cuántos de verdad piensan eso aunque no lo diga? No voy a pedir manos porque si no nos asustamos. Y esta frase también me parece horrible. Esos piensan hasta mediodía nomás. La frase es peor. La he puesto más suavecita. ¿La han escuchado? Sí. ¿La han dicho? Sí. Algunos sí. Claro, aquí estamos dibujados toditos. Todo esto nos corrompe. Hace un rato hemos hablado de la corrupción. Todo esto nos corrompe, se nos mete, se vuelve inconsciente y nos malogra. Y si no volvemos a decirlo y a mostrarlo aquí, vamos a seguir pensando que esa forma de pensar no es nuestra, sino del otro, y no vamos a cambiar nosotros mismos. Y aquí estamos para cambiar un poquito más. Ya hemos visto cuánto se pierde por corrupción. Fíjense que no somos los únicos que tenemos este problema. En un estudio hecho entre octubre de 2015 y enero de 2016, un 42% de entrevistados de equipos financieros de las empresas consultadas peruanas decían que se podría justificar el comportamiento poco ético con el objetivo de alcanzar las metas. 42% de los ejecutivos financieros entrevistados, espero que hayan sido muy poquitos. Terrible. Y 16% reconocían que justificarían el pago en efectivo para retener o ganar un negocio, la coima. Ese estudio, si no me equivoco, es de Ernst & Young. Y el Banco Mundial, como bien se dijo antes, nos dice que más o menos el 4% del PBI se pierde porque el dinero se va a la corrupción y no a la inversión pública y a tantas necesidades que tenemos en el país y que hoy día somos tan conscientes, ¿no? Entonces, nos preguntábamos hace un rato por qué tenemos este tema de la corrupción tan marcado. Porque lo anterior, esas frases que decimos todos los días, están en nuestro inconsciente. Creemos en eso. Tenemos prejuicios, tenemos ideas distorsionadas, tenemos éticas dormidas y tenemos que cambiarlas, tenemos que despertar. ¿Qué me hizo despertar a mí en el 2009? Me hizo despertar el hecho de que en mi clase de responsabilidad social, un curso que yo doy para la gente de la universidad, que está más o menos en 8º ciclo, un día Paola Vargas no vino a clase. Había muerto. ¿Y saben cómo murió? ¿Por qué no dio el control de lectura? ¿Por qué no entregó su trabajo final? ¿Por qué estaba estudiando para el parcial y no pudo darlo? Porque las barras bravas atacaron el micro, la combi donde ella iba por la Javier Prado, y como ella estaba colgada en el estribo, se cayó
y murió. Y a la siguiente clase, ¿qué podía decirle a todos? ¿De qué podíamos hablar si no era de Paola? Ha cambiado el 2009 y hoy día tenemos un escenario diferente. 5 de junio del 2017, ahorita, un muerto y 4 heridos por enfrentamientos de las barras. Ahorita, no ha cambiado nada. ¿Por qué tenemos que hacer lo correcto? Por Paola, para que no mueran jóvenes como ustedes. Pudo ser cualquiera de ustedes el que no fuera a mi clase ese día. Y si no hacemos algo, si ustedes los jóvenes no nos ayudan a hacer algo, este país en el 2037 seguirá teniendo las mismas noticias. ¿Qué necesitamos? Cambiar los antivalores por valores positivos. Ojalá que ahora en las intervenciones nos den ustedes ejemplos de ello. No nos centremos en lo malo, construyamos lo bueno. Reglas de juego. Hay que hacer lo correcto porque hay que vivir en armonía, porque hay que respetar. Y actores proactivos. Porque si no, ese futuro con desarrollo del que tanto hablamos y hemos empezado a hablar hoy día temprano, nunca va a llegar. Nunca va a llegar si el futuro de desarrollo que queremos deja de ser un hay que para ser un voy a. ¿A qué los reto? Hablar del voy a. Y tenemos un buen rato para hacerlo. Muchas gracias. Pásame. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias, Pablo. Realmente, hagamos esto, hagamos lo correcto, hagámoslo siempre. No solamente por Paola, por ustedes, por nosotros, por el país. Comenzamos con las rondas de preguntas. El primer eje temático. ¿Actuar correctamente es un costo o es una oportunidad? Vamos a darle oportunidad a 8 personas. Y espero que me ayuden para poder ver, sean creativos para levantar la mano. Aquellos que quieran hacer estas 8 preguntas. Vamos a recolectar las 8 para esta sesión, para este eje temático, y luego procederé a darles la palabra a ellos para que puedan responderlas. A ver, ¿quién se anima con la primera pregunta? ¿Para ese lado de ahí? Vamos, chicos, anímense. No veo. Acá en el medio también hay. ¿Ya? Muy buenas, A ver, chicos. muy buenas tardes. ¿Actuar correctamente representa un costo o una oportunidad? Considero que actuar correctamente representa una oportunidad, ya que nos invita a hacer las cosas bien, a tomar decisiones, a tener la libertad de decidir por las cosas buenas para al final lograr este cambio que nosotros como jóvenes podemos hacerlo y también pensando en las generaciones futuras. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso, por favor. Allá atrás hay alguien y luego pasamos para esta zona. Ahí hay varias manos. Oportunidad. Buenas, mi nombre es Rodrigo Cortijo de la Universidad Nacional de Ingeniería y tenía una consulta. En la Universidad Nacional de Ingeniería, cuando se quieren hacer proyectos de investigación, como es nacional, nos ponen varias trabas. Entonces, lamentablemente perdemos el financiamiento, sea de Concitec o sea de otro. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer lo correcto si el mismo Estado nos pone tantas trabas y nos obliga a veces a, digamos, esquivarlas? ¿Nos obliga a qué? A esquivarlas. Nos obliga a omitir algunas cosas. Muy bien, muchas gracias. Por esta zona, por favor. Un ratito ahorita llegamos a la de allá. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Shadia Meléndez. Soy de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Haciendo un poco el ejercicio del desafío CADE, hice una entrevista a una señora que era que tenía una sanguchería ambulante y me contó toda la corrupción que había en algunas municipalidades donde le hacían pagar, por decir, 3.000 sin que esté dentro del presupuesto que ella tenía que pagar, y el hecho de que tenía que unirse a una asociación
y pagar 8.000 de inicio sin tener mucho dinero para que de esta forma sentirse más protegida y no atenten contra sus derechos. Entonces, yendo un poco también por lo que me comentó mi compañero, ¿qué medidas se estarán tomando para que estas personas actúen correctamente y reciban el apoyo del Estado, ya que lamentablemente me comentó que sentía que el Estado prometía algunas cosas, pero que directamente no lo veía pasar porque había mucha corrupción cuando venían los fiscalizadores y si les rompían la mano, me lo dijo así directamente, recién ahí ya no les ponía muchas trabas. Entonces yo creo personalmente que es una oportunidad que aún tenemos nosotros para que estas personas puedan seguir creciendo, pero sobre todo comunicárselos, ¿no? Porque a veces el Estado hace cosas buenas como organizar esto del CADE, pero cuando yo les dije, ustedes saben qué es el CADE, yo voy a ir al CADE, y me dijeron, no, ¿qué es el CADE? Entonces, lo bueno sería también comunicar lo bueno que están haciendo y ver que tenga un resultado en sí, ¿no? Un resultado exacto, un resultado final que se pueda cuantificar, no que se quede solo en palabras, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. A ver. Por allá al fondo, de esta zona, por favor. De espalda la zona. Primeramente, muy buenos días con cada uno de ustedes. Mi nombre es Yesenia Peñalosa Pacheco. Soy de la Universidad Nacional del Centro del Perú de Huancayo, de la Facultad de Antropología. Con respecto a la pregunta, para mí es más que una oportunidad, ¿no? Porque se supone que como personas debemos empezar nosotros hacia el cambio, a ver el cambio y a la vez permitir que eso nos permita dar un progreso hacia un paso a lo que es el desarrollo como país. Creo que una persona debe empezar a cambiar lo que es su cultura, ¿no? A cambiar esos aspectos negativos por unos positivos. Empezar uno mismo por casa, empezar por familia y así esparcirlo por sociedad. Yo creo que las políticas en sí se deben manejar de un enfoque desde hacia abajo hacia arriba, ¿no? Priorizar en eso. Y a la vez también trabajar en un enfoque más de interculturalidad. Pero como sabemos, creo que hoy en día es un tema tanto utópico, se podría decir, porque en sí somos un país megadiverso, tenemos de diferentes razas, lenguas, ¿no? Y en sí ahí haber un aspecto de lo que es la tolerancia. Bueno, ese es mi punto de referencia. Gracias. Muchas gracias. Nos falta la zona de allá. Ahí atrás. Por favor, las dos personas que estaban levantando hasta como pañuelos. Una mochila, ¿no? Ahorita llegamos, tranquilos. Todavía quedan 2 ejes temáticos más. ¿Sí? Ya. Buenas tardes a todos. Yo considero que el actuar correctamente representa un costo, en el sentido de que, por ejemplo, ahora que hemos ido al coffee break hace un ratito, veía, ¿no?, que hagamos lo correcto hasta en los pequeños detalles. Estaban haciendo una cola y de ahí uno que otro se metía para coger los bocaditos y todo ello. Entonces, o sea, los que estamos al final de la cola, al final ya no encontramos nada, ¿no?, en la mesa, lamentablemente. Y así como estos pequeños detalles, yo creo que a veces al querer hacer lo correcto nos perdemos oportunidades porque lamentablemente la viveza, el hecho de que el más vivo gana, pues lamentablemente, como digo, nos hace perder oportunidades. Ahorita estamos en una sociedad altamente competitiva y si bien esta reunión es para que nosotros podamos alcanzar el bien común, para que forjemos a nuestro país hacia el éxito y todo ello, pero también están por dentro o de trasfondo los intereses personales, el hecho de querer ser exitosos cada uno. Y lamentablemente todo el sistema hace que nos perdamos ciertas oportunidades y es también motivo de frustración para todos, ¿no? Por eso siento y podría decir que representa un costo de alguna manera. Gracias. Gracias. Ahí al fondo. Y luego allá. No veo. ¿Vieron el micro? Sí. ¿Dónde está el micrófono? Buenas. Van a empezar A ver, con las chicos, ya van a coreografías preguntar. allá atrás. Sí. ¿Acá? Sí. Buenas. Hola. Disculpe. Buenas. Aquí. Ahí estamos. Ya Hola. te vimos, perdóname. Ya.
Buenas, soy Yuri Dionel, vengo de la ciudad del Cusco, de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Bien, mi pregunta es, cuando hice las entrevistas, entrevisté a una imprenta y el empresario se dignificaba al formalizar, se sentía que aportaba a su patria mediante sus tributos. Y entonces ahí vino mi pregunta, y también con la que voy a compartir, es, ¿de verdad necesitamos incentivar el actuar correctamente? ¿De verdad debemos dar incentivos a actuar correctamente o deben nacer de nosotros mismos? Muchas gracias. Muchas gracias. Bravo. Nos quedan 2 preguntas más. Una para la zona de aquí adelante y la otra en esta. Buenos Quedan días. 2 ejes temáticos más. Ya, yo soy Carol de la Universidad Católica San Pablo. ¿Dónde está Carol? Bueno, respecto a si es una oportunidad, un costo, pienso que deberíamos verlo como un deber de como personas que somos, el actuar correctamente, no si hay un beneficio o algo negativo, ¿no? Porque va a beneficiar a nuestra en común. Pienso que en verdad debemos verlo como un deber de persona en vez de que, ay, ¿qué beneficio me va a aportar? O lo contrario, ¿no? Ya. Sí. Es que no saben. Y la última. No sé dónde está el micrófono. ¿Quién lo tiene? Ya, por esta zona de aquí adelante. Tranquilo, chicos. Faltan 2 ejes temáticos más. Todo se puede. Buenas. Sí, Hola, dale. hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Luigi Chu. Más fuerte, más fuerte. De la Universidad San Ahí Pedro de Chimbote, ¿no? Estudio arquitectura y urbanismo. Con respecto a la pregunta, dice, ¿actuar correctamente representa un costo o una oportunidad? En realidad, sí representa una oportunidad y viendo el tema, lo que expuso, ¿no?, el ponente Pablo de la Flor, justamente con respecto a los desastres, ¿no? ¿Por qué esperar que vengan los desastres, ¿no? ¿Y por qué no manejar de una vez una política de prevención en base a la planificación? Y sobre todo, si somos futuros profesionales, ¿no?, diferentes carreras, el tema de los colegios, ¿no? Existen los colegios profesionales, ¿no?, que vayan también la participación de los colegios profesionales, ¿no? Entonces la pregunta es esa, ¿no? No solamente por qué esperar el desastre, sino de una vez ya ir con la planificación y la participación de todos, ¿no?, en base a los colegios profesionales. Eso es todo. Muchas gracias. Tenemos mucho material. Elsa, ¿te gustaría comenzar? Sí, o Pablo por la última. ¿Ok? Bueno, Aproveché y me sentaré. sí, yo comentaba hace un instante que en realidad no existen los desastres naturales. Los desastres son sociales. Y eso lo vemos en este fenómeno del Niño. Como señalaba en mi brevísima intervención, hemos invadido la cuenca de los ríos, hemos instalado infraestructura que no debió haber estado ahí. Además, hemos estrechado los puentes para ahorrarnos materiales. Algún constructor se avivó y ahorró ahí un costo y nos transfirieron a todos nosotros la cuenta. Yo quiero aprovechar en realidad esta ocasión y vine dispuesto a compartir con todos ustedes la información sobre la reconstrucción y cómo este tema está tan emparentado con la discusión que estamos teniendo ahora de hacer lo correcto para prevenir, hacer lo correcto para tener infraestructura resiliente que resista a los desastres. Pero quiero dirigirme a ustedes por otra razón, que es tanto o más importante. Ustedes se movilizaron para ayudar a los damnificados y quiero invitarlos ahora a que se movilicen nuevamente para ayudarnos a combatir la corrupción. Esta es una gran oportunidad para marcar un punto de quiebre en la historia del país, comenzar a hacer las cosas de otra manera, comenzar a hacerlas mejor, que tengamos infraestructura bien construida, que seamos previsores, porque si hay algo que es recurrente es el fenómeno del Niño. Ocurre cada 3 años, cada 4 años.
Vivir en el Perú es vivir expuesto a fenómenos naturales extremos. Y ahora tenemos la posibilidad, tenemos los recursos para reconstruir el norte. Yo les quiero pedir a ustedes que me ayuden, que se movilicen, que se organicen, y estamos estableciendo un portal de transparencia en el que vamos a listar todos los proyectos y cada una de las iniciativas que vamos a financiar, pero necesitamos que nos den una mano, que ustedes mismos, a través de veedurías ciudadanas, y venimos trabajando con varias ONGs que ya nos están dando una mano, se están organizando, para hacer una supervisión ciudadana de estos trabajos. Que ustedes sean nuestros tucuirricuis, nuestros ojos y oídos, y que este sea un proceso blindado de la corrupción. Yo les extiendo ahora una invitación y les pido que sigan en este proceso de movilización ciudadano solidario, porque ustedes son en realidad la gran esperanza que nosotros tenemos, la esperanza del cambio, hacer lo correcto. Invitarlos por eso nuevamente a que me den una mano, que me ayuden, que se organicen y que echemos a andar estas veedurías ciudadanas de las cuales ustedes pueden ser los grandes protagonistas y hacer que las cosas cambien. Muchas gracias. Muy bien. Elsa. Bueno, evidentemente tienen que presionar a sus rectores, ¿no? Yo creo que la mejor manera de organizar a los jóvenes universitarios es hacer grupos por instituciones que luego se suman en redes y que luego se comunican con Pablo para tener una estructura que efectivamente pueda ver qué está pasando con los recursos que se están disponiendo para la reconstrucción, si están llegando o no. Hay que denunciar, hay que saber denunciar. Eso falta también mucho en el país. Yo quería compartir con ustedes, creo que tal vez les puede servir para este reto que están trabajando, algunos elementos que constituyen el índice de desarrollo humano. No sé si han escuchado hablar del índice de desarrollo humano. Siempre hemos hablado del desarrollo económico, pero hay un índice de desarrollo humano que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. ¿Qué significa desarrollo humano? Buena salud, acceso a conocimientos. No todos tienen acceso a conocimientos, no todos pueden estar aquí porque no todos tienen un asiento en una universidad. Derechos humanos, y ahí viene el respeto. Seguridad humana, nivel de vida decente, no discriminación, dignidad y libre determinación. La primera pregunta que nos hicieron tiene que ver con la libertad. No recuerdo el nombre de quien nos hizo la pregunta, no lo escuché, pero nos habló de que la oportunidad que nos da el actuar de manera correcta es que nos da libertad. Sí, nos da libertad para elegir el futuro que queremos tener y nos da libertad para ser quienes queremos ser. Ustedes deben haber escuchado alguna vez esa anécdota de la ranita que cuando cae en una olla de agua hirviendo salta para no quemarse. Pero si ponemos a la ranita con el agua fría y se calienta y se calienta y se calienta el agua, ¿salta? No salta, porque se acostumbra y termina quemada. El problema que tenemos hoy en día es que vivimos en un agua tibia que se está calentando y no saltamos porque no reaccionamos. Es momento de reaccionar ahora. No hagamos solamente una reconstrucción física, hagamos una reconstrucción personal, una reconstrucción colectiva, una reconstrucción en valores. Y creo que eso es lo que ambos queremos transmitirle con mucha fuerza a todos ustedes. Se han dicho cosas como cómo luchar contra la corrupción del Estado, que queremos hacer proyectos de investigación, hay fondos de Concitec y no accedemos a ellos. Se ha dicho que hay microempresarios que quieren progresar en la vida y sin embargo el funcionario municipal corrupto no las deja. Estamos hablando de cambiar esta sociedad y me preguntaban cómo cambiar al Estado. Muy fácil, seamos funcionarios del Estado. Desarrollemos una carrera también en el Estado. Yo siento mucho optimismo con esto porque veo que muchos jóvenes en una universidad como la mía, que hace mucho de negocios y economía, hoy día se dedica a formarse para trabajar en el Estado.
ahí tienen que estar también, para que en lugar de ese funcionario corrupto o sin formación o sin valores, estén ustedes sentados ahí y las cosas cambien. Dejemos que esa microempresaria los encuentre a ustedes sentados ahí con una formación mucho más sólida para cambiar el país. Y si no, capacitemos. Pero empecemos por la denuncia, que creo que es un factor clave. Perfecto, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para ambos. Continuamos con el siguiente eje temático. Veo que tienen muchas ganas de preguntar, así que, por favor, el segundo eje temático. ¿Cómo podemos promover que se haga lo correcto? Y esta vez vamos a ordenarnos más. Vamos a sacar 2 preguntas de este lado, 4 de estas y 2 de aquí. Así que comencemos por el lado de allá. Recuerden 1 minuto por pregunta para ir directo. Sí. Bueno, en general a lo largo de todo el CADE, desde el día de ayer, he visto que los problemas que hemos ido discutiendo se basan, hemos hablado mucho de la deshumanización en el fondo, ¿no? Que tanto los procesos como nosotros como sociedad nos hemos ido deshumanizando a lo largo del tiempo. Y la verdad que yo soy estudiante de psicología de la Universidad de Lima y siempre a lo largo de mi carrera con mis compañeros discutimos de que cómo esperamos recuperar la humanización en esta sociedad, qué es lo que va a ayudarnos a ser más empáticos, respetar al otro, comprenderlo en sus necesidades, si el tema de salud mental sigue siendo un tema tabú, ¿no? Es muy normal decir, ay, te cuento que ayer fui al doctor porque me rompí la pierna, pero nadie te cuenta con total confianza, estoy yendo al psicólogo o estoy yendo al psiquiatra porque me han diagnosticado ansiedad. O sea, sigue siendo algo como, wow, o sea, qué raro. Y en realidad la salud mental es parte para que se considere que una persona está en total bienestar. Y me parece que esa es una forma de promover que las personas se sientan bien consigo mismas y a partir de ello entender a los demás y hacer lo correcto hacia el prójimo, ¿no? Muchas gracias. Todavía nos quedan 3 preguntas por esa zona. Buenos días, mi nombre es Xiomara Loza, vengo de la Universidad Privada de Tacna, en la carrera de Derecho. Considero que promover hacer lo correcto viene desde casa, desde que nuestros padres nos dicen, no le digas que estoy, no le digas que tu papá ha salido para no cumplir algún compromiso. Y no necesariamente de nuestros padres, sino también con las personas que tengamos cerca, desde nuestros sobrinos, nuestros compañeros, nuestros vecinos. Si comenzamos como comunidad a promover hacer lo correcto, desde saludar, desde ayudar a un minusválido, ayudar a alguien a cruzar la calle, podemos mejorar día a día como sociedad. Muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Neilida Vicente, vengo de la Universidad Nacional José María Arguedas, estudio la carrera de Administración de Empresas. Bueno, en mi ciudad han tomado, ya tienen esa conciencia de poder frenar la corrupción, ¿no? Porque ya se ha insertado mucho. Pero la cuestión es que ellos, se utilizan lo que es la movilización para que el gobierno les escuche y puedan ellos involucrarse acá y poder solucionar ese problema. O sea, ellos sí cumplen su papel de insertarse en lo que la sociedad se haga de manera correcta, ¿no? Pero hacen su papel, pero el gobierno no hace su papel. Ellos muestran lo que son las pruebas de corrupción, el seguimiento que hacen. Pero ellos, al ver que no hay un interés, se desmotivan y prefieren dejarlo así y que todo continúe. Y a la vez ellos mejor velan por el bienestar de uno mismo. Y mi pregunta vendría a ser, ¿cómo incentivar esto y que ellos sigan motivados a poder construir un país consciente, ¿no? De frenar la corrupción y poder contribuir a su desarrollo? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nos quedan todavía 3 preguntas por toda esta zona, por favor, y de ahí pasamos aquí. Bien, buenos días. Buenas tardes, mi nombre es Doña Montoya Cubas, vengo de la Universidad César Vallejo Tarapoto, estudio psicología y bien, con respuesta a cómo podemos promover el hecho de hacer lo correcto, considero que sería
reforzando con estímulos positivos el tema de hacer lo correcto. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Y no crear leyes o que algo económico, sino un valor social, que se le reconozca socialmente a personas que hacen bien, digamos. Me acuerdo que creo que el año pasado alguien acá, un taxista, devolvió una billetera y estaba llena de dinero y lo devolvió completo. Entonces se popularizó y todo eso y todos, wow, sí, o sea, hay valores. Me gustó la parte de ética dormida y es cierto, sí está dormida, o sea, la tenemos muy adentro, pero muchas veces como somos minoría, pues simplemente creemos que ya perdimos. Pero si uno a uno vemos esta clase de actitudes, como mencionó la compañera Arenantes, el tema de hacer la cola o de respetar que la otra persona también espere su turno, en el banco, el tema de apoyar a que si alguien está embarazada o alguien mayor de 60 años, y esa clase de pequeñas cositas de verdad importan mucho. Entonces, poquito a poquito vamos a llegar a ser más y vamos a ser comunidad o sociedad, como se dice, ¿no? Suena un poco suena un poco difícil, pero no imposible. O sea, sí se logra, pero viniendo de uno mismo y practicando por el ejemplo, como se dice. Gracias. Muchas gracias. Necesitamos 2 preguntas de esta zona y 2 de estas, por favor. Cintia, ¿te puedo romper el orden? Claro que sí. Cintia ha Por sido mi supuesto. alumna, por si acaso. Imagínate. ¿Por qué no partimos en 4 y ahí contestamos y luego 4 y contestamos? Porque tenemos a veces justo 8 4. es mucho, ¿no? Ya, perfecto. ¿Sí? Ahí tenemos justo 4 que ¿Quieres han hecho ahorita y ahí contestar? continuamos con las 4. Comienza tú nomás. Quería contarles, no te sometas. Quería contarles un par de experimentos que leí una vez sobre este último punto en relación a cómo incentivar a las personas a hacer lo correcto cuando creemos que es lo correcto pero no lo practicamos, ¿no? No cerramos la llave del agua mientras nos estamos duchando porque es rico que nos caiga el agua. No comemos el quequito, aunque el de atrás no vaya a comer, porque tenemos hambre y cosas así que hacemos todos los días, ¿no? Y una vez leí un experimento que se hizo en una fábrica que consistía en lo siguiente. Cuando venían los inspectores, todos los obreros se ponían los gorros, los lentes, los guantes, todo lo que tenían que usar como implementos de seguridad. Pero en cuanto salían los inspectores, se sacaban todo y seguían cortando con los machetes y seguían haciendo su trabajo sin ningún tipo de mecanismo de seguridad, aún a costa de su vida. ¿Qué hicieron en la fábrica? Hicieron unos enormes pósters de los hijos de cada obrero y se los pusieron en la pared, cerca. Bajó el índice de no uso de equipos de seguridad, bajó a 0. Porque en cuanto a los obreros empezaban a trabajar y miraban la foto de sus hijos, casi mirándolos, se daban cuenta, como una especie de espejo, que estaban actuando mal y que no había nada que justificara lo que estaban haciendo. Y funcionó. Y alguna vez leí en algún libro, Dan Ariely habla de esta psicología de las personas que tiene que ver mucho con cómo enfocar los productos. Él se va por el lado del marketing, que había demostrado que cuando poníamos unos grandes ojos frente a una botella o a un vaso o a una copa para donar, las donaciones se incrementaban sustancialmente. Solamente con unos ojos mirando, que eran básicamente una foto, incentivaban a la persona a donar. Con esto solamente quiero decir que tenemos que ponernos nuestros propios espejos, porque si miráramos lo que hacemos, a veces no nos gustaría nuestro rostro, no nos gustaría nuestra imagen. Cuando somos padres y tenemos dilemas, muchas veces nos ponemos a pensar si lo que vamos a hacer le daría orgullo o no le daría orgullo a nuestros hijos. Cuando escucho por ahí que ustedes son minoría, yo les diría que todo lo contrario. No hay fuerza más grande en la sociedad que la candidez y las ganas de progresar y la confianza que dan los jóvenes a los adultos. Es algo que uno trata de no traicionar. Ustedes son los espejos de la sociedad. Tienen que mostrarnos nuestras caras y también enseñarnos a ser mejores porque ustedes todavía
creen 100% que esta sociedad puede ser mejor y muchos adultos empiezan a perder esta confianza. Tienen que recordárnoslas y tienen que hacernos ser consistentes como personas, coherentes como personas. Así que tienen una enorme fuerza. ¿Cómo se articula? Las redes sociales. Las redes son el mejor mecanismo que tiene hoy día la juventud para comunicar, para articular, para agregar y para movilizar. Hay muchísimos ejemplos de emprendimientos sociales basados en redes que tienen muchísima fuerza y están teniendo mucho éxito para distintas causas. Usen la tecnología, usen el poder de la juventud, conviértanse en los espejos de la sociedad. Gracias. ¿Cómo hacer que hagamos lo correcto? Es un desafío enorme, pero creo que hay fórmulas muy prácticas para lograrlo. Y quiero referirme a un tema que lamentablemente está muy afincado en nuestro país. Quizá a ustedes aún no les ha tocado vivir estas situaciones, pero más temprano que tarde se van a tropezar con ellas, si es que no les ha tocado ya. Muchas veces convivimos con la corrupción sin ruborizarnos. No somos necesariamente cómplices de ella, pero al no rechazarla públicamente, de alguna manera legitimamos lo que ocurre. Hay muchas personas cuyo comportamiento incorrecto se conoce y que sin embargo son celebrados socialmente. Los invitan a los cócteles, los invitan a las cenas, la gente los frecuenta en el club y nadie les quita la palabra, nadie los evade. A veces inclusive celebramos sus tropelías. Y creo que no hay nada peor, no hay nada más destructivo que la sanción positiva de la corrupción. Más bien lo que debiéramos tener son incentivos negativos. Avergonzar a los corruptos, sancionarlos socialmente, que se conviertan en unos parias sociales, que no puedan ir al club social como si nada hubiera ocurrido, que no puedan asistir a los restaurantes sin que alguien se levante de su mesa y se vaya. La sanción social es muy potente y muy poderosa y creo que es un vehículo que debiéramos usar con frecuencia. Avergonzar a los que merecen ser avergonzados. La sanción social negativa es un poderosísimo incentivo para evitar la corrupción. Eso lo saben los psicólogos, creo que todos lo intuimos. Muchas gracias, Pablo. Continuamos con las 4 preguntas siguientes de este bloque. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Ramos y pertenezco a la Universidad de San. Y creo que para promover lo correcto se tiene que trabajar desde el hogar. Es decir, los papás muchas veces nos inculcan los valores y nos enseñan cómo debemos actuar. Mi pregunta es, ¿cómo haría el Estado para que estos padres sepan cómo guiar a los niños y les enseñen adecuadamente los valores? ¿Por qué? Porque muchas veces los papás aman a sus hijos, los adoran mucho, pero no conocen cómo enseñarles estos valores. Entonces, creo que el Estado podría otorgar unas herramientas para que los papás sean unos buenos guías para sus hijos. Me gustaría saber qué herramientas tiene el Estado para ello. Gracias. Muchas gracias. Más bien quiero un pedido especial. Les regalo en el siguiente eje temático a ustedes una pregunta adicional porque quiero que le den el micrófono al chico que ha escrito a mí, por favor, en la computadora. Buenísimo. Ahora sí. Yo desde hace rato queriendo responder todas las preguntas que han hecho desde el principio. Respecto a la pregunta que todos los compañeros están respondiendo, lo voy a hacer de una forma más personal. Para mí, promover hacer lo correcto es desde temprana edad comprometer al niño
hacer las cosas por convicción y no por condición. Yo agradezco que en mi vida haya tenido una profesora, su nombre es Bernardina, que me enseñó que el problema actual de esos momentos, me acuerdo, era que el mundo se estaba contaminando mucho. Y desde muy pequeño me inculcó a lo natural, a cuidar las plantas. Y eso es lo que yo hacía desde muy pequeño. Conversaba con mis compañeros, les recomendaba que no hagan eso, que no hagan lo otro. Y hasta ahorita es lo que me ha conllevado a hacer muchas cosas correctas, como tomar una buena decisión al momento de elegir una carrera, como fomentar en mi sociedad donde vivo y permitir que otros también lleven este mismo camino. Por eso para mí, hacer lo correcto, o la promoción de hacer lo correcto, es comprometer al niño desde temprana edad a hacer las cosas por convicción y no por condición. Muchas gracias. Y ahora esta zona de aquí. Dos. Esta zona. A ver, esta. Atrás, pero todavía queda, tranquilos, no se estresen. Acuérdense, respeto, chicos. Muchas gracias. Vengo desde Cajamarca de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo y bien, la pregunta va en relación a lo que se viene comentando. ¿Por qué? Se dice que para cambiar el mundo y todo el tema de la corrupción hay que educar a los niños, ¿no es cierto? Pero ¿qué hacemos con el presente? Pues entonces, mi pregunta va por ese lado. Hacer campañas de promoción agresivas, ¿funcionaría en este caso? Es decir, por ejemplo, centros de salud hacen campañas, hazte una mamografía o cualquier enfermedad, ¿no es cierto?, que lo promocionan de alguna manera, pero al nivel de esa campaña de promoción, ¿combatir la corrupción estaría correcto o no? Muchas gracias. ¿No era el fondo? Y chicas del micrófono, el siguiente bloque, acá de las zonas de adelante, que si no afuera me van a linchar. Por favor. ¿No suena? El micrófono. Buenas tardes, vengo de la Universidad Católica del Perú. Mi pregunta va básicamente, ahorita tenemos ya un alto nivel de corrupción. ¿Qué medidas se puede hacer desde el Estado para prever esto? ¿Y qué están haciendo en las universidades, los institutos para formar profesionales con ética? ¿Qué es lo que necesitamos para no seguir en este círculo vicioso de corrupción? Gracias. Wow, bien. Ya tenemos estas 4 de este bloque. La última ha sido Universidad de Celsa, así que... Empezando un poco por el final. Hace muy poquito se ha constituido el Observatorio de Integridad. Yo no sé si ustedes recuerdan que el presidente formó una comisión de integridad con 45 días de plazo para hacer un diagnóstico de las principales medidas para luchar contra la corrupción que podrían darse en el país. Trabajamos 45 días, tiempo completo prácticamente, y escuchamos a mucha gente. Y en general, creo que lo que nos dijeron nos sorprendió mucho más allá de lo que nos imaginábamos. La corrupción está en la persona, en cada posible decisión. Lo que encontramos es que en el Estado no se puede sistematizar todo y evitar la corrupción, porque siempre habrá un punto donde alguien tiene que tomar una decisión. Y esa discrecionalidad puede generar corrupción. Por lo tanto, así pongamos sistemas de gobierno electrónico, que tenemos que hacerlo, sistemas de denuncia, concursos de buenas prácticas en la gestión pública, que hoy día hay un excelente concurso que organiza el CAT. Así trabajemos muchos frentes paralelos para lograr eficiencia. Si no atacamos la educación, no vamos a combatir la corrupción. Y es de lo que ustedes mismos han estado hablando, cómo hacerlo desde los colegios, desde las universidades y con el apoyo del Estado y de la empresa privada. No hay fórmula que no integre a todos los actores. Es demasiado complejo para hacerlo individualmente. Los peruanos tenemos que aprender a integrarnos, a trabajar más articulados y a no mirar
solo hacia adentro, hacia nuestra ciudad, sin importar el resto, o hacia nuestra condición, sin importar la del otro. La respuesta es educación. Y hay que incentivar una educación en valores que trabaje desde muy niñitos hasta adultos, en todos los niveles. Tal vez esos papás que no recibieron esa educación, va a ser difícil que cambien, pero creo que puede haber un trabajo con ellos en el aula, una educación que traiga a la familia al colegio. Lo mismo sucede con hábitos alimenticios. ¿Cuántos niños o familias no se lavan las manos para comer y entonces, si antes no se nutrían, ahora comen, pero al enfermarse por problemas de malos hábitos, igual pierden el alimento que reciben? Hay mucho que hacer en materia de educación. Una de las grandes tareas de este país es la educación. Y tenemos que hacer entonces que la gente talentosa que se encarga de las políticas de educación, en primer lugar, chicos, no se vaya a puestos internacionales muy destacados, cuando aquí en el Perú dejamos que se vaya por razones muchas veces injustas. Ha pasado con un ministro de Educación antes. Lo que no debemos hacer, en primer lugar, es dejar que pase de nuevo. Todos los días vemos cómo están pasando estas cosas. Ahí entra el tema de la política. Articular actores, tener voz, educación, modelos educativos donde mezclen la capacidad privada con la capacidad pública. Hay ejemplos interesantes. Beca 18, Innova School, son experiencias que funcionan. Todo eso tiene que ser promovido, pero tiene que ser promovido por los distintos actores. Los jóvenes tienen que encontrar una forma de asociarse para tener una voz como un actor relevante. Pero son también las entidades públicas que tienen que trabajar modelos con sostenibilidad, con mirada de largo plazo. Lo que pasa en nuestro país es que los funcionarios públicos trabajan tiempos cortitos porque los cambian. Y cuando son buenos, a veces creo que los cambian más rápido. Tenemos que cambiar eso, porque necesitamos miradas de largo plazo. Desde las universidades hay que enseñar ética hasta que llegue el momento en que no haya necesidad de tener un curso de ética. Pero también el reto grande que tenemos es tocar el tema de ética de manera transversal. Yo peleo mucho en la universidad porque no solo piensen los profesores que ética se enseña en el curso de ética o responsabilidad social en el curso de responsabilidad social que hay, o sostenibilidad en una materia de sostenibilidad. El financiero tiene que ser ético y entonces hay que discutir casos donde el financiero se ve en problemas para tomar decisiones porque económicamente pueden ser muy rentables, pero violenta principios éticos. El hombre de operaciones tiene que saber cómo medir el impacto en el medio ambiente de las políticas que está desarrollando, cómo trabaja con una cadena de suministro que cuide sus impactos ambientales y sus impactos sociales. Y así podemos ir por cada especialidad, el médico, el ingeniero, el publicista, cómo desde tu rol, cómo desde tu profesión, mides tus impactos, no solo económicos, también sociales y también ambientales, y cómo equilibras tus decisiones para priorizar esos tres elementos. Eso es lo que hay que enseñar en las aulas. Y está otra vez en ustedes y en los profesores, que en cualquier curso, de cualquier materia, negocios internacionales, cadena de suministro, precios, publicidad, en cualquier materia se toque el tema ético y se trabaje en sistemas donde podemos discutir casos, exponer ideas, vivencias. Ustedes tienen muchas vivencias para aprender desde nuestra profesión a practicar la ética. Es lo que las universidades tenemos que empezar a trabajar y es lo que hay que promover en los modelos educativos que hoy día ustedes conocen de cerca cuando son representantes estudiantiles, por ejemplo. Las universidades tenemos un reto, articularnos para trasladarnos conocimientos, para poder, lo que hemos aprendido, lo que aprendemos de fuera, poder hacer que llegue a todo el país. Ese es el reto y esa debe ser la obligación de una universidad seria, ¿no? La educación en valores es fundamental, es el pilar de una buena sociedad. Haz lo que hago es distinto que haz lo que te digo. Son dos modelos diferentes.
porque si lo que yo digo no tiene un correlato en lo que hago, de nada me sirve predicar. La única manera de enseñar valores es enseñándolos a partir de nuestro propio comportamiento. De lo contrario, nada de lo que digamos va a tener sentido. Pero la educación en valores no es suficiente. Si queremos realmente combatir, luchar y derrotar a la corrupción, tenemos que imaginar soluciones institucionales. Y no hay peor enemigo de la corrupción que la transparencia. Transparentar los procesos públicos, encender los reflectores, abrir las ventanas, es la mejor manera de inocularnos, vacunarnos contra la corrupción. Y yo creo que ese es un desafío que podemos abordar rápidamente, transparentar los procesos públicos. Igualmente importante, descartar de una vez por todas la impunidad. No hay cosa que destruya más la moral pública de un país que la impunidad, que la sensación de que los delitos no tienen castigo, que los actos ilícitos no tienen castigo, que las autoridades que delinquen al día siguiente pueden, gracias a la argucia de un bien pagado abogado, salir libres y retomar sus cargos. Eso destruye la moral del país y creo que tenemos que descartarlos. Y la salida para evitar precisamente la impunidad es institucional. Necesitamos construir instituciones capaces de protegernos de la corrupción, que sancionen, instituciones distintas a las que tenemos hoy. Y creo que ese es un enorme desafío que tenemos como país. Y yo confío en que ustedes puedan abordar con éxito ese gran desafío. Tenemos reglas por una razón muy sencilla, porque tenemos que convivir. El ser humano, el primer Homo apareció hace 2.500 millones de años. Hace 250.000 años apareció el primer Homo sapiens, el primer Homo inteligente. Y nos hemos demorado 250.000 años en construir esta cultura que tenemos aquí frente a nosotros. El cerebro humano no es grande porque es un accidente de la naturaleza. Nosotros tenemos el cerebro más grande de la naturaleza precisamente porque tenemos que cooperar los unos con los otros. La cooperación explica el cerebro que tenemos, el tamaño de este cerebro que consume casi el 30% de nuestra energía. 1 kilo, 200 gramos. Y casi el 30% de la energía que consumimos se va para alimentar ese cerebro que necesitamos para colaborar los unos con los otros. Y el elemento clave para la colaboración son las reglas. Nos hemos sofisticado en la generación de reglas porque tenemos que convivir los unos con los otros. Esa es la razón por la cual tenemos reglas. Estamos aquí pacíficamente, ordenadamente sentados. Yo los desafío por un instante a que imaginen este auditorio lleno de chimpancés o gorilas. No durarían ni 30 segundos, esto sería un pandemonio. Se estarían peleando entre sí. La gran diferencia es que nosotros tenemos reglas y tenemos que aprender a respetar esas reglas porque esas reglas son la base de la gran creación humana que es la civilización y la convivencia constructiva y pacífica. Esa es la razón por la cual tenemos que obedecer las reglas, tenemos que respetarlas. Muchas gracias, Pablo. Y en función a lo que mencionas de las reglas, el tiempo es tirano, así que vamos a hacer lo siguiente. Nos queda un eje temático más. Solamente vamos a permitir un par de preguntas y de acá adelante, por favor, para que puedan responderlas y con eso cerramos la sesión. No silben, chicos. El tercer eje temático.
¿Cómo pueden aportar los jóvenes para lograr que como país se haga lo correcto? 2 preguntas nada más aquí adelante, por favor. ¿Dónde están las chicas de los micrófonos? Chicas de los micrófonos. Por esta zona de aquí y adelante. Adelante. ¿Aló? Adelante. Buenos días, soy de la Universidad Continental. Mi nombre es esa Oliver. zona de acá Mira, y esa ¿cómo podríamos hacer nosotros lo correcto si una persona está acostumbrado a actuar o a hacer a cambio de algo? Las personas actúan para recibir algo a cambio. ¿Cómo podríamos nosotros erradicar ese pensamiento de las personas? También vemos que, por ejemplo, hay cosas que nosotros queremos hacer lo correcto, pero nos pueden perjudicar. ¿Qué actitud debemos tomar ante eso? Gracias. La última pregunta. Aló. ¿Ha tenido éxito el panel? Muy bien. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Rolando Yaranga Carvajal, estudiante de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, de la carrera de Ingeniería Agroforestal. Bueno, mi respuesta a esa pregunta es ¿cómo pueden aportar los jóvenes para lograr como país, ¿no? Entonces, en ese aspecto, se tiene que trabajar bastante en lo que es la parte capacitación, sensibilización. Como hemos visto en el trágico de lo que ha traído consecuencias el fenómeno del niño costero. Por ejemplo, uno de ellos es, a nivel nacional existen incontables comunidades, ya sean nativas o andinas, que se han establecido de una manera informal en áreas que son riesgosas, ¿no? Con riesgo, cosa que en el tiempo de lluvia pueden causar, como hemos visto aquí un ejemplo de del sitio de Chusica. Mi pregunta sería para el señor Pablo de la Flor, que es director ejecutivo de la Reconstrucción Nacional, si están tocando en ese presupuesto asignado por el Estado, si se va a invertir en lo que es la educación social, ¿no? Para capacitar a todos los peruanos y peruanas que hayan sufrido y que pueden ser afectados en las futuras desastres que se podría presentar, porque es importante capacitar, porque contamos a nivel del Perú con ingenieros geólogos, ambientales, quienes pueden diseñar unas mapas temáticas para que nos puedan aclarar cuál es el riesgo que se puede presentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Pablo, por favor. Sí, le agradezco mucho la pregunta porque en realidad no lo teníamos contemplado en el plan, pero gracias a su reflexión lo vamos a incorporar. Así que yo me voy de aquí con una excelente propuesta. Muchas gracias, muchas gracias. Y quiero sí puntualizar algo que es bien interesante a propósito de la pregunta. Los antiguos peruanos eran poseedores de una sabiduría que lamentablemente hemos perdido. Si uno recorre los principales asentamientos humanos de la costa peruana, descubre que ninguno de ellos estaba instalado precisamente en las márgenes o en los lechos de los ríos. Los antiguos peruanos ubicaban y se instalaban en zonas que tenían ciertas pendientes o en determinadas alturas, por una razón muy sencilla, porque los ríos se desbordan. Recorramos Chosica, Santa Eulalia, por no ya hablar de las cuencas en Trujillo, y lo que vamos a descubrir son invasiones y vecindarios enteros afincados en lugares donde no deberían estar. Hemos perdido esa sabiduría y creo que es muy importante que la recuperemos, y qué mejor manera de hacerlo que a través de la educación. Muchas gracias, Pablo. Elsa. Se ha hecho una pregunta fundamental, ¿no? Y creo que tenemos que pensar en ella. Preguntaron qué vamos a recibir a cambio si actuamos de manera correcta cuando otros no lo hacen. ¿Qué vamos a recibir a cambio?
yo invitaría a cada uno medio segundo a pensar qué cree que va a recibir a cambio. En primer lugar, andar por la vida con la frente en alto, porque somos personas coherentes con lo que creemos y nos comportamos bien, y eso es mucho. No hay muchas personas que pueden decir que su vida es una vida de ejemplo, coherente. Espero que hayan muchas, pero quiero decir, no hay muchas visibles hoy en día en los medios de comunicación. En primer lugar, el andar con la frente en alto es un valor importantísimo como ciudadanos, como personas, como luego líderes de una familia, por ejemplo. Pero ganamos mucho más. Cuando todos nos portamos de manera correcta, construimos una sociedad de bienestar, donde estamos pensando en nosotros, pero también, decía yo, en nuestros impactos, para que el impacto en general sea positivo. Si hacemos lo contrario, estamos destruyendo esa sociedad, nos estamos convirtiendo en una jungla. No tendremos, si queremos cuantificar las cosas, inversiones, no tendremos ahorro, no tendremos estabilidad económica, no tendremos estabilidad política, nos estaremos hundiendo. Cuando actuamos de manera correcta, el incentivo es desaparecer ese escenario y convertirlo en un escenario de progreso, de inclusión, de igualdad de género, de respeto, de valores compartidos y de orgullo por quiénes somos y qué país es el que estamos formando. ¿Qué ganamos? Ganamos muchísimo cuando rompemos ese criterio económico del que ganamos y lo convertimos en un criterio mucho más amplio, mucho más humanizado, como decían hace un momento. Ganamos mucho. Bueno, muchísimas gracias, Elsa, Pablo. Creo que nos llevamos muchos mensajes. Yo he anotado algunos de ellos. El primero que se ha repetido constantemente es el respeto. Y no solamente el respeto a las personas, sino, como mencionaba Pablo, el respeto a los espacios públicos, para poder convivir de manera armoniosa con el medio ambiente también. La solidaridad, aprovechar cada momento como una oportunidad para unirnos. Recuerden, unidos vamos a lograr muchas cosas. Tener valores, eliminar todo comportamiento que hace daño, hasta con las cosas muy pequeñas, como mencionaban, el no colarse, el no pasarse la luz roja o no acelerar en el ámbar, el parar para que pasen las personas. La integridad, qué importante es el poder caminar con la frente en alto, dormir tranquilos, hacer lo que decimos y demostrarlo también. Entonces, es un tema de un llamado a la acción, como habían mencionado todos los expositores antes, el call to action. Desde nuestros lugares. No tenemos que salir y cambiarnos de trabajo y emprender si es que no lo quieren hacer. Desde las posiciones en las que estamos, cada uno de nosotros contribuimos a que esto mejore. Y como decíamos, es eliminar el deben, hay que. Debemos involucrarnos, es debemos, es hagamos todos juntos. Hagamos lo correcto, hagámoslo siempre. Muchas gracias.